Egunon denoi, ongi etorri, eta, bueno, hau da ja gure zikloaren azken saioa, hirugarrena, Urrezko Zeledonen hirugarren saioa. Beraz, bueno, badakizue gaztelaniez izango dela, beraz gaztelaniara joango naiz, ja ez galtzeko, bueno, nahiko programa dugun. Bienvenidos a todos, buenos días. Esta es la tercera sesión del ciclo que hemos organizado de los concejos desde Celedones de Oro. Hemos tenido, como sabéis, dos conferencias ya, de Díaz de Urana y de Ortiz de Orruño, de los historiadores, que nos han repasado, bueno, al principio medieval, ¿no? Es decir, estamos hablando de nuestros concejos, de nuestra administración y de que están vivos y los tenemos aquí, ¿no? Entonces, primero, cómo ha sido en la Edad Media, y la segunda conferencia de Ortiz de Orruño fue, pues bueno, sobre todo a partir del siglo XVII y XVIII hasta hoy día. Para los que no habéis podido verlas, están colgadas en el blog de Celedones de Oro. Entonces ponéis Celedones de Oro blog o Celedones de Oro todo de seguido y os va a salir. Y tenéis las dos grabadas para verlas tranquilamente. Es interesante porque, bueno, explica un poco de dónde venimos y dónde estamos ahora, ¿no? Que es lo que queremos seguir poniendo en valor y por eso también hemos hecho esta visita hoy, ¿verdad, Isma? Para que no se nos olvide, ¿no? Bien, os voy a explicar un poco cómo va a ser la visita. Me he traído un pequeño guión más que nada para que no nos den las uvas, porque una se va emocionando y entonces... Vale, entonces ahora estamos aquí. Vamos a hablar un poquito del archivo, del armario de archivo que está arriba en el coro. Bueno, estamos en la iglesia de San Pedro. Vale, entonces vamos a subir, yo creo que en dos grupos, viendo pues igual primero un lado y luego otro, para que no se nos caiga el coro. Entonces, ahora os voy a explicar lo del archivo. Después de ver el archivo, los dos grupos, vamos todos a la casa de Hijos de Algo y Blanca Montiel nos va, que es la presidenta de Arcaute, nos va a explicar un poco qué es ACOA y qué es ACOBI, es decir, qué es la Asociación de Concejos de Vitoria y qué es la Asociación de Concejos de Álava. Que ya os aviso que ya tiene otro ciclo preparado para octubre y noviembre, o sea que tenéis unas actividades estos 2 meses que no vais a parar. Esta misma visita la vamos a volver a repetir el 29 de noviembre, por si alguien no ha podido venir hoy, pues podéis decir y vamos a ir por pueblos de Álava. Entonces, bueno, tenéis más oportunidades para enterarnos de qué va nuestra historia, ¿no? Y nuestro patrimonio. Y después de ver la casa de Hijos de Algo, subiremos arriba, bueno, Blanca nos explicará, subiremos arriba también para que las lumbares no se nos quede dolor de riñones, oímos un poco a Blanca y luego volvemos a bajar y ya Isma se mete con la iglesia. Esta iglesia que tiene así como terpastes, ¿verdad, Isma? Un poco de románico, un poco del 14, un poco del 16, San Pedro por ahí, con la llave, bueno, vale. Bueno, entonces estamos en Elorriaga. Bien. Esto no es baladí. ¿Por qué? Porque normalmente en la documentación viene Lorriaga. Es más, hay algún historiador que dice, a esto le falta el artículo, como si fuera artículo castellano, el Lorriaga, ¿no? Pero eso pasa mucho cuando uno no entiende ese topónimo, ese nombre del lugar, porque está en otra lengua, en este caso en lengua vasca, ¿no? Entonces, Elorriaga, ¿de dónde viene este topónimo? Que, por cierto, Elorriaga está citado ya en el 871, o sea, antes de la Reja. La Reja es en el 1025, ¿sabéis? Donde están todos los listados de los concejos que pagaban a San Millán de la Cogolla. Elorriaga está citado de antes, entonces, desde el siglo IX. Entonces ahí viene clarísimamente Elorriaga, y así se ha seguido, ¿no? ¿De dónde viene? Viene de Elorri, LH Elorri, que es una especie de espino albar, y luego aga, que es un sufijo que se pone para lugar o para abundancia, es decir, un sitio de espino albar o donde los espinos albares o algo así. Eso es lo que significa Elorriaga, no es un artículo, pero pasa muchas veces que la primera parte, cuando empiezan por el o cuando empiezan por la, si son nombres vascos, luego lo van perdiendo o alguien piensa que no debe de ponerlo.
pero el nombre es Elorriaga. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Un momento importantísimo. Pues vamos a ver el archivo de la Junta de Hijosdalgo. Entonces, claro, ya hemos ido explicando en las dos conferencias anteriores, ahora no podemos explicar otra vez todo lo de la Junta de Hijosdalgo porque entonces nos dan las uvas, y no habéis preparado comida, ¿no? Ni nada, nadie, ¿no? Entonces, nada. Vale, entonces, es esa junta de, vamos a verlo así, de todos los concejos que hoy en día pertenecen, bueno, todos no. Los últimos ayuntamientos del 75, Foronda y Los Huetos no, pero sí el resto, que a lo largo de los años han sido ayuntamientos, han sido tal, han sido cual, es decir, han ido y han venido. Por ejemplo, por primero se funda Vitoria, en el 1258 ya hay 9 aldeas que pertenecen a Vitoria, luego al año siguiente se mete Lasarte, en 1332 está la voluntaria entrega de Arriaga, bueno, lo que ya tenemos ya, entonces con ese montón ya tenemos 50 y tantas. Luego empiezan todos los líos que hemos aprendido estos días, ¿no? De nobleza, no nobleza. Claro, porque, ¿qué es Hijosdalgo? Hijosdalgo, ¿de dónde viene la palabra? De fijo de algo. Fijo, hijo, fijo en latín, hijo de algo. Literal, hijo de algo. ¿Por qué? Porque es una clase de nobleza que no es ni señor, ni es... pero va a estar libre de fisco. Entonces, claro, eso es muy importante. O sea, lo que no somos nosotros. Eso es lo que son, ¿no? Entonces, de ahí viene, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido durante todos los siglos lo que ha pasado con los Hijosdalgo? Que lo que han intentado conservar es su propia autonomía y su propia, es decir, como hoy día tienen. Los concejos de hoy en día tienen una singularidad en Álava, los concejos, que son 306 ahora, 302 me parece, porque como algunos ha quitado, 302. Es singular. Hay más concejos en España, pero no tienen el mismo régimen que tienen los nuestros. O sea, es algo absolutamente singular. Entonces, por eso os recomiendo que si no habéis ido a las charlas, las veáis, porque veréis lo de concejo abierto, concejo cerrado, pero bueno, es, como me decía antes la clavera Yolanda, es democracia pura y es dinero directo a ese concejo. Y son los vecinos los que deciden qué hacen con ese dinero. Esto es importantísimo, es importantísimo. Claro, que eso siga vivo hoy en día, en 2025, es muy importante. Y nuestra labor es seguir manteniendo eso y darle valor a todo nuestro patrimonio. Vale, la Junta de Nobles Hidalgo era esa junta que siempre estaba en líos con Vitoria, como quien dice, con el ayuntamiento, para mantener, que aunque ya la habían cedido al ayuntamiento y entre va y vuelve y no sé qué, porque claro, todavía en el 19 había ayuntamientos, había ayuntamiento de Ali, había ayuntamiento en Gamarra, había en Lasarte, había en Armentia. Vale, todos los concejos pertenecen hoy en día al municipio de Vitoria, pero tienen este sistema abierto, cerrado, depende, pero bueno, siguen teniendo todavía toda esa esencia. Esta junta de nobles Hidalgo, que eran los que mandaban en los pueblos, como quien dice, estaban libres de fisco, ¿para qué se hace? Precisamente para defender todos esos concejos. Vale. ¿Dónde se guardaban los documentos de esa junta? ¿Dónde se reunían primero? ¿Dónde queréis que se reunían? Aquí, en las iglesias. En todos los lados normalmente, la gente que mandaba, o que aquí eran los concejos, se reunían en las iglesias. Hasta 1814, 14 o 15. Que Fernando VII, te las ponen como a Fernando VII, ¿sabes? Pues ese dice que ya no se pueden reunir en las iglesias y que tienen que ir a otros lados, un palacio, o a una casa, o lo que sea. Vale, pero hasta entonces se reunían aquí. Claro, toda esa documentación que se genera, de los concejos, lo mismo puede ser decretos reales, que puede ser balances, que puede ser administración de montes, todo lo que se genera en un concejo, que es como lo que se generaría en un ayuntamiento, ¿no? Se va guardando. ¿Dónde está ese archivo? Aquí. ¿Dónde? Allí, en el coro. Por eso tenemos que subir en 2 grupos, no sea que se nos caiga el coro, que el cura está preocupado. Allí, ¿vale? Porque pesamos mucho. Entonces, ¿dónde? ¿Pero dónde? En un armario. En un armario. En toda España ha habido o bien armarios o bien arcas, de ahí viene el dicho de
las arcas del rey, ahora se dicen las arcas del gobierno, las arcas de la diputación, ¿no? ¿Por qué? Porque esos dineros, los dineros y los documentos se guardaban o bien en baúles, o bien, como en este caso y en otros muchos, en un armario. Claro, ¿cuál es la grandeza de este archivo? Primero, que es de la Junta de Hijosdalgo, es decir, de toda la documentación de los concejos, de nuestros concejos. Dos, que está lleno, que toda la documentación desde 1561, es que hay otra anterior que no cita juntas de Hijosdalgo, o sea, la Junta de Hijosdalgo se tuvo que formar en el siglo XVI, porque hay uno de 1521 que no cita a la Junta. Luego vamos a poner desde entonces, desde la mitad del XVI, se empieza la Junta y empiezan a guardar todo ahí, en ese armario. Claro, ¿cómo guardas esa documentación? Ya había antes generada documentación de concejos sueltas, porque de hecho hay dos autores, uno que es Martínez de Marigorta y otro que es Díaz de Arcaya, que escriben sobre todo esto. De hecho son estos dos libritos, que igual alguno tenéis en casa, que se han reeditado. Uno es de los líos que había en el 19 con las aldeas, que no querían ayuntamientos, que toma, que dale, y este es de lo que hay en este archivo, que lo hizo en el año 60. Bueno, entonces, toda esa documentación se guarda ¿cómo? Para seguir. Bajo tres llaves, que son los claveros. Clave, llave viene de clave, clavis en latín, ¿no? Clavero y llavero es lo mismo. 3 personas. Hoy tenemos aquí a los claveros actuales, que son Clavera Yolanda de... se me ha olvidado, Yolanda. Villafranca, Álvaro de Arcaya y Luis Mari de Argandoña. Tienen 3 llaves. Entonces el archivo sin las 3 llaves no se puede abrir. Es una manera de guardar diferentes personas de diferentes concejos y de que cuando haya que abrirlo tienen que estar los 3. Hoy los hemos juntado aquí. O sea, tenemos al cura, tenemos a los claveros y ya no nos falta más, ¿no? Vale, este archivo está digitalizado en el archivo municipal. Lo podéis consultar también online. Ponéis archivo de Hijosdalgo y tenéis toda la documentación digitalizada. Otra cosa es que la entendáis, pero está toda digitalizada, ¿eh? ¿Dónde se hizo esta digitalización? Se hizo aquí. Entonces, en el 2002, el 11 de junio del 2002, fue la última vez que se abrió ese armario. Y lo vamos a abrir nosotros hoy. Se hizo aquí en la casa, se hizo la digitalización y se volvieron a guardar todos los libros ahí. Es una propiedad de todos los concejos y muy importante, ¿eh? Y están, pues ahora lo vamos a ver, ¿no? Yo creo que os he dicho ya prácticamente todo, lo más importante, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ahora vamos a abrirlo. A ver, os tengo que decir que hace media horita lo hemos abierto porque igual no se abría. Entonces, fíjate dónde está la gracia, ¿no? Entonces, bueno, sí, ha venido con el 3 en 1 y todo, bien, se han abierto. O sea, está abierto, ¿eh? Esto que os he dicho de los 3 claveros, ya os he comentado, no quiero repetirme, pero que en toda España, en la de las arcas y todo eso, para guardar, se hacía siempre con 3 llaves, que es la garantía de que nadie robe o tal. De todas maneras, Martínez de Marigorta dice que cuando ellos lo abrieron en los años 50, o sea, en los años 50 se hace una abertura, luego en el 2002 para digitalizar y hoy, ¿no? O sea, así va, ¿eh? Entonces, dice, bueno, ya faltaban algún documento. Y entonces hay arriba uno escrito, hay, bueno, porque 15 libros, algún legajo, tal, y dice, claro, como estaban viejos y tal, y alguno roto se tiró, ¿no? Y entonces, claro, él dice, por Dios, tirar, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, alguno sí que faltaría de la serie, ¿eh? Pero ya faltaba desde el 1527 que os he dicho antes, ¿no? 61, perdón. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Luego es un momento muy importante, muy importante. Y este es el valor, por eso luego vamos a ir a la casa de Hijosdalgo, pensar que se han reunido aquí, que aquí han tomado las decisiones, que seguimos con concejos
que tenemos todo ese patrimonio que es algo único y que tiene su propia estructura y su propia forma de gobernarse. Y para ello están todas las escrituras en el archivo. Entonces, si os parece, la mitad os quedáis descansando y la otra mitad, pues por ejemplo, esta, vamos a subir ahora para abrir el armario. ¿Vale? Tienen que subir los 3 claveros y los 3 claveros no se puede abrir. Es condición sine qua non. Cuando quieras. Muy bien. Pues venga, Luis Mari. A ver. Empieza tú. Vale. Bueno, entonces, Uy. A ver, Sí. antes estaba muy duro. Entonces, estos son los 3 claveros que hemos dicho: Yolanda, Álvaro y Luis Mari, el armario archivo y las 3 llaves, las veis, ¿no? 1, 2 y 3. Mira, Ahí están las 3 llaves. Que no se esconde nada. Perdón. vaya ya. Vale, una abierta. Por algo me la habrán dado, será porque soy un poco más alto. 2. Por eso tiene la de arriba. Luego tendrá que pasar a otro clavero. Y 3. Vale. Vale, cuidado. Bajamos. Sí. Cuidado, Luego tenemos que volver a cerrar, para los de abajo. Sí. ¿Cuál es? Cha, cha, cha. Una, por eso hemos dicho armario, archivo. ¿Qué tal escribía la gente selección? ¿Y qué más? Algunos con una letra. No, claro, depende de la época. Todo mayúsculo. No, depende de la época. ¿Eh? Pues bolso allí. Vale. Esperar un segundo, que se me han olvidado los guantes. Hay 2 pares en el bolso. Ya. A coger uno. Qué tonta. ¿El mejor o el más antiguo? Es que no sabemos cómo están ordenados porque no viene lista. Espera que me coja los guantes. Marimar, qué emoción. Marimar es historiadora y archivera. Ah, yo. Qué momento. Todo aquí. Tres llaves para preservarlo. Claro, no, claro. ¿Qué hay en el cajón? Ahora la abrimos. Más documentación. Claro. Gracias. ¿Alguien quiere guantes? Marimar. Archivera, vale. Claro, esto de los 3 claveros, ¿qué opináis vosotros? A ver. Claro, si no hubiera sido así, ¿qué ha pasado muchas veces con el patrimonio? Pues que desaparece todo. Que uno se queda, que lo roban, no se sabe para qué, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos. Claro, es una manera de asegurar que ese patrimonio, es decir, tú tienes la llave, pero a ti da igual que la pierdas o que te la roben, vamos a imaginar, ¿no? Porque, claro, se necesitan 3 personas de 3 sitios diferentes. Entonces, claro, es una manera de conservarlo, lo conservas en el lugar, pero es que encima estás protegiendo ese patrimonio. Luego, es importantísimo lo de las 3 llaves, los 3 claveros. Vale, esto es un cajón que tiene pues, más libros. Este es más moderno. A ver, saca un poco... Mira, este está vacío, pero este es de 1800, este es del siglo XIX. Bueno, aquí hay más, será otro tipo de... Esto de todas formas lo tenéis todo digitalizado, ya os he dicho en el diario, sí, un libro. Ingresos, gastos, por ejemplo.
Ingresos, gastos. Gastos, ingresos. 1906. 1943, este. O sea que es del 20. Voy a dejarlo como estaba. Me da miedo que se nos rompa algo, mandar. Ya, pero me da miedo. A ver. A ver, mira, aquí pone, mira, en el coro de la iglesia de Lorriaga, el 11 de junio, lo que os he dicho, del 2002, se procede a la apertura del archivo de Lorriaga con los 3 claveros. No sé, vosotros mandáis. Sí, sí. Por eso os he dicho 11 de junio de 2002. Este luego lo dejamos encima, ¿eh? No se nos... Y este... 1625. Es que no quiero manipularlo mucho, porque... Mira, por ejemplo, Gamarra Mayor, Gobeo, no sé qué... Eloy, ¿dónde está Eloy? Aquí. Estos, por ejemplo, son listas de hijos de algo de cada pueblo. Gamarra Mayor, Gobeo, 1626. Mira, Ascarza, Arcaya, ¿Va por vocabulario? Arcaute, no. Ah, Te digo, antes no, pero dependerá de los años porque esto irá, ¿ves? Va 20, luego 30, o sea... Matauco. Y la raza, mira, viene... Igual son... Tiene mucho de... 1633. Las anteriores tienen que ser las expertas, pero de esta época sí. Del 17 sí. Sí, ¿verdad? De esta época yo con Marimaria. Pero Sí. esta ya Sí. qué bien que se haya conservado. ¿Veis, no? Podéis acercaros si queréis. Sí, sí, fíjate, Argandoña, qué bonito. ahí va, Argandoña. Mira, mira, ¿qué tiene? Argandoña. Estoy yo. ¿Vienen los nombres de...? No, no. En el año 1600... 43 este. Estás Pues pasado este año, sí, pero es que si no, están los otros, sí. Está, mire, Miñano Mayor, Junguito, Amárita, Retana. Fijaros que de apellidos, ¿eh? Para estudiar. ya lo creo. Voy. Es todo un... 640 y... No. No, los hijos de algo de la Junta de Lorriaga. De Lorriaga, sin E. Aquí. ¿Estamos? Pues no vamos a revolverlo más, ¿eh? ¡Qué momento, eh! Esto, mira, como antes no hemos revuelto, estaba ahí del 2002. Vamos a volver a cerrar. Pues cerramos. Siguiente turno. Ahora esperáis que luego vamos a la casa de... Estaba primero. Espera, dale. Ay.
Presento a Blanca Montiel Iñiguez de Heredia, que es la presidenta de la Junta Administrativa de Arcaute, y que un poco la idea que teníamos viniendo aquí a la Casa de Juntas, aparte de que conozcáis un poco, sobre todo la fachada, un poco con ese escudo, que es igual como muy representativo de esta institución, de la Junta de Hijos de Algo, Blanca lo que nos va a hablar un poco, para que conozcáis o tengáis idea, es un poco cuál es la actualidad organizativa hoy día de lo que son los concejos, bueno, en el entorno de Vitoria, fundamentalmente. Sí. Os dejo con ella. Bueno, también soy miembro de la Junta Directiva de ACOBI, entonces que sepáis que estoy aquí un poco en representación de ACOBI también. Entonces, bueno, la idea un poco del edificio, ya veis lo que es un edificio barroco del siglo XVI, aproximadamente, vamos, del siglo XVI, y era donde se reunían en esta planta, en la segunda planta, los hijos de algo de la Junta de Hijos de Algo de Lorrea. Hablaremos después de eso que hablaréis. Sí. Entonces, bueno, pues ahora ya, bueno, pues ha tenido muchos cambios y últimamente está totalmente reformada y es el centro administrativo un poco de ACOA y de ACOBI. Es donde están las oficinas de las dos asociaciones de concejos, de Álava y de Vitoria. Entonces, bueno, lo que yo quería deciros es que, bueno, pues ha sido un milagro que esto siga funcionando, que tengamos concejos y que tengamos todavía esta organización política de democracia directa, y que es lo que tenemos y que yo creo que tenemos que conservar. Que sepáis que, bueno, os voy a hablar un poquito de lo que era, bueno, la gran transformación de los concejos, porque esta es la Casa de Hijos de Algo, que se sigue siendo propiedad de los primeros 47 concejos que la compraron o que la hicieron, pero que ahora es de todos, y todo el mundo tiene, todos los concejos, es aquí donde se reúnen y tenemos las actividades en conjunto de los dos. Que sepáis que la gran transformación incluso de los estatutos de los pueblos fue en el siglo XIX, ¿no? Tú sabrás de eso más. Pero bueno, que fue cuando se transformó, por lo menos se unificó un poquito lo que fue las normas, la normativa de la norma foral, ¿no? La norma foral, que ahora la que está actual es la de 1995, pero que está en revisión, posiblemente haya otra dentro de tiempo. El gran cambio que hubo, yo creo que en el siglo XIX, fue lo de los liberales, ¿no? Que de alguna forma lo que hicieron es que pasaron de ser, antes había en los concejos una división total entre lo que eran los nobles y lo que eran los plebeyos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o los pecheros, que les llamaban al principio, y luego los ojalateros o moradores, ¿no? Ya es lo que se cambió en el siglo XIX, para que tuviesen todos los mismos derechos, ¿no? Por lo menos de representación. Y se le adjudicó a las juntas pues poder legislativo, también una posibilidad de administración de alguna forma protegida o controlada pues por las instituciones superiores, como son otras administraciones, diputaciones, ayuntamiento y otras, bueno, lo que fuese, que de alguna forma mantenían mantenían lo que son los concejos, ¿no? Los concejos, claro, hubo una gran desamortización civil en el siglo XIX también, que en muchos concejos no desaparecieron, yo no creo que llegaran a desaparecer, pero bueno, se les expropió muchos terrenos comunales, lo cual dejó a los concejos en unas condiciones, digamos, de inferioridad con lo que habían tenido hasta entonces. Afortunadamente aquí se mantuvieron y se mantuvo la estructura, que yo creo que es una estructura muy buena de funcionamiento, ¿no? ACOA y ACOBI somos la representación de los concejos a nivel común, O sea, nosotros tenemos actividades, pues por ejemplo, de asesorar, de defender y de representar los intereses de los concejos, tanto, vamos, en todas las instituciones. Y bueno, pues bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces tenemos,
O sea, esto se hace con participación, con diálogo y con acuerdos entre todos los concejos. Por eso está la Junta Directiva, que de alguna forma representa, que se organiza con una... Bueno, hay elecciones aproximadamente cada 4 años, aunque cada 2 cambia la mitad de la Junta Administrativa, para que, en teoría, vayan pasando todos los concejos que existen, ¿no? O que todos los que quieran participar. ¿Funciones que tiene? Pues bueno, pues son el apoyo de los concejos, asesoramiento, se facilita todo tipo de tramitaciones. Hay una concentración de intereses comunes de todos los concejos, porque eso es a lo que representa la Junta Directiva de ACOBI y la de ACOA también. Yo hablo más un poco de la de ACOBI. Y también participa en reuniones institucionales con otras instituciones, información, subvenciones, trámites, es decir, todo un poco la función administrativa de lo que hay entre los concejos y otras administraciones o de coordinación, entre ayuntamiento y sobre todo diputación. Y luego genera también actividades socioculturales que organiza y que hace, ¿no? Y que facilita pues, todas las necesidades que se creen de una forma comunitaria con todos los concejos. O sea, no es... Bueno, es lo que hay. Entonces hay una norma foral, que es la del 95, que supuso una actualización de los usos que había, porque en cada concejo, en muchos concejos, había distintos tipos de usos, distintos tipos de costumbres y distintos tipos de organización, no de organización, pero sí de funcionamiento, ¿no? Entonces se reguló todo, se hizo, digamos, una norma común y eso es con lo que funcionamos en este momento. Entonces es casi, pues es un milagro que haya habido una evolución desde los concejos de la Casa de Hijos de Algo, en la que se creó este edificio en el siglo XVI, hasta actualmente, que no tiene, bueno, pues que era de los nobles y que ahora es de todo el mundo y tiene una homogeneización bastante importante. Bueno, y que es un modelo de democracia directa, a mí me parece muy bonito. Muy bonito. Entonces, que sepáis que aquí tenemos todos los concejos, nuestras reuniones, nuestros acuerdos y nuestro funcionamiento. Y otra de las cosas que os quería decir, nada más, que sepáis que va a haber elecciones en los concejos pues en el mes de noviembre, que es muy importante para nosotros, pues yo creo que es importante para todos que funcionen, porque yo creo que es algo muy bonito y que ha sobrevivido de milagro. Y que, animo a votar a todo el mundo pues, para que se mantengan. Y luego lo único que quería decir es que hemos hecho toda una serie también de conferencias desde ACOA y ACOBI y que sepáis que va a empezar el día 20, va a ser la primera en Villasuso y que vais a hablar también Elena y Ismael y que va a ser un poco la presentación un poco de las conferencias que nosotros vamos a intentar hacer para distribuir un poco este aniversario de 1000 años de funcionamiento de concejos que han sobrevivido. Entonces, bueno, que sepáis que la primera, por lo menos os aviso de esa, la del día 20, que es la que es como la inauguración, luego hay otra en Pobes, en Araya, en Maestro y en Legutio. Y la última sería en Elorriaga, que sería una parecida a esta que hemos hecho hoy, o semejante. La idea ha sido un poco de hacer una común en Vitoria, pues para toda la gente un poco que quizás... Porque yo creo que hay un gran desconocimiento de los funcionamientos de los concejos. Y es de verdad muy bonito. Bueno, ahora hay una distribución de documentación hablando de los concejos y de qué son y cómo funcionan. Y me parece que es muy bonito que se distribuya por los pueblos también, ¿no? Pensamos que la idea un poquito era de ampliar, ¿no? De que no sea Vitoria solamente el centro de todas las actividades culturales, ¿no? Que también tengamos en los pueblos. Entonces tenéis el papelito ahí abajo, me imagino que lo podéis ver, y que os animo a conocerlo, porque van a ser charlas diferentes de distintos aspectos, pero que todos vienen a reforzar un poquito la idea de
de los concejos, ¿no? Y de su funcionamiento y del tipo de funcionamiento que tiene. No sé si queréis saber algo más. Muy bien, Blanca, pues gracias por tu intervención y sí, de verdad coincido completamente en que, bueno, igual desde mi punto de vista como más de historiador, me parece especialmente bonito que los concejos hayan sobrevivido desde hace tanto tiempo, pues porque al final, bueno, cuando hablamos de historia y hablamos de patrimonio, solemos centrarnos en las piedras, que son cosas inertes, que están muertas, pero también hay cosas que tiene la historia, que es historia viva, porque es historia que lo hace la gente y que como institución o como instituciones los concejos es algo que tiene esa duplicidad de ser parte de nuestro patrimonio que viene de hace de cientos de años, pero aún hoy día subsiste. Y que en ese sentido, pues yo creo que es un patrimonio, no sé, inmaterial o social, que es, si cabe, más importante y sobre todo más único, si se puede decir este término, más único que incluso el edificio en el que estamos o la iglesia que vamos a ver ahora. Así que, nada, pues muchas gracias por recalcar ahí el papel de los concejos y eso, os animamos a conocerlos. Por cierto, creo que estos libros, que no sé si son muchos... No hay más. El que pueda el interés, a los que estén especialmente interesados en la Eso historia, estos libros... Para este tema de la Junta de Hijos de Algo, yo los tengo en casa, Sí. son una joyita. Bien, pues si te parece, empezamos ya con la tercera parte del día de hoy. Aprovechamos que estamos aquí sentados antes de bajar. Lo que vamos a hacer va a ser fundamentalmente, bueno, soy Ismael García, lo mío es la arqueología y hoy pues mi idea es que veamos un poco pues esto, las piedras, ¿no? Y las piedras tienen que ver con este edificio y por supuesto con la iglesia. Y quería empezar, pensaba hacerlo abajo, como todos de pie, pero mira, ya que estamos aquí sentados, pues empiezo aquí, que estamos más cómodos, para hablar un poco de una cuestión que creo que es interesante, es ¿por qué Elorriaga para ser el lugar de reunión de la Junta de Hijos de Algo? Porque claro, hay un montón más de concejos que desde la Edad Media formaban parte del municipio de Vitoria, entraron a formar parte del municipio de Vitoria, y ¿por qué no cualquier otro pudo ser la sede de juntas? ¿Por qué se escoge Elorriaga? Bueno, lo cierto es que no hay un documento ni un lugar donde nos diga a ciencia cierta el por qué se escogió Elorriaga. Yo estos días, preparando esta visita, he leído y he hecho un poco mis propias especulaciones. Como antes comentaba Elena, da la impresión de que en el siglo XV todavía la Junta de Hijos de Algo no tiene una sede fija o establecida. Esto parece que es algo que se decide o se toma la decisión más en el siglo XVI, aunque parece que no, bueno, a día de hoy no conocemos documentos al respecto. Y tiene que ver con una localización, vamos a decir, estratégica de este punto en que nos encontramos ya desde la Edad Media. Fijaos que aquí, a unos pocos metros más adelante, la carretera se bifurca y habitualmente cuando cogemos camino a Estíbaliz, cogemos esta bifurcación. Pues esto, si nos remontamos a los tiempos medievales, pensad que estamos en un punto como intermedio entre ese lugar de Estíbaliz, tan significativo en la historia medieval alavesa, y otro punto que tiene mucho que ver con estos hijos de Algo, que es la casa de juntas de hoy día de Arriaga, hoy día en el Parque de Arriaga, que era donde se juntaba la cofradía de Álava, que era en la Edad Media, pues una agrupación, un conciliábulo de nobles que se juntaban para hablar de sus asuntos y solucionar sus problemas. Estas reuniones las tenían lugar una vez o dos al año en la Casa de Juntas, que hoy día todavía se conserva la iglesia en San Juan de Arriaga, aunque la iglesia que tenéis allí pues es un edificio restaurado, que no tiene mucho que ver con el original. Y luego también es otro punto que también se utilizaba habitualmente para hacer esas juntas, que era el santuario Nuestra Señora de Estíbaliz, que era otro lugar donde
bueno, todavía se conserva una cierta memoria, ese 1 de mayo, que hoy día creo que se hace la Feria de los Desagravios, que bueno, no sabemos cuánto hay de cierto en esto, porque la poca documentación que tenemos es del siglo XVI, y nos la proporciona un historiador de la época, Lazarraga, y no queda muy claro si estos desagravios eran como él los describía, pero es posible que sí, y desde luego sí que se conservan en la Edad Media algunas actas de reuniones en este lugar de Estíbaliz, que sí que nos habla de que pues Estíbaliz era un lugar donde la gente, bueno, donde los nobles se juntaban para tomar decisiones importantes en lo que respecta a lo que ellos gobernaban, y ese otro sitio también que digo San Juan, entonces en Arriaga. Entonces, ¿qué pasa con Elorriaga? Pues que es que Elorriaga, como es también bastante evidente, es uno de los principales, sobre todo antes era mucho más relevante como lugar por donde salía y por donde se entraba a Vitoria. Si venías del entorno de la zona de Pamplona, si venías del Reino de Navarra, si venías del Reino de Francia. Entonces, era un lugar, digamos, de paso y muy transitado. De tal modo que, si combinamos esas dos situaciones, nos damos cuenta que cuando alguien tuvo que tomar una decisión en el siglo XVI de escoger entre todos los pueblos posibles un lugar que estuviese al alcance y a mano de todos o fuese el más cómodo para tener las reuniones, pues que escogiesen Elorriaga, pues tiene toda la lógica. Y entonces, a partir del siglo XVI es cuando, digamos, aparentemente los hijos de algo empiezan a juntarse en la iglesia de San Pedro. Claro, ahora todos estos pueblos, todos estos concejos pertenecen a Vitoria. ¿Cómo entraron a pertenecer a Vitoria todos estos concejos? Originalmente, cuando Sancho el Sabio funda Vitoria en el año 1181, en el fuero de Vitoria, consta que él concede a la ciudad unos pequeños terrenos alrededor para que subsistan los vitorianos, donde pueden tener sus fincas, donde pueden llevar a pastar a sus ganados, etc. Pero les conceden unos terrenos en el término municipal que son muy estrechos. Hoy día, o sea, fijaos desde Elorriaga hasta lo que es el casco viejo de Vitoria, que tampoco es que haya tanto, es un paseo, pues esto ya estaba, Elorriaga estaba ya bastante en las afueras y no pertenecía para nada a ese término municipal original que le había dado. Para que os hagáis una idea, si venimos en esta dirección, aquel primitivo término municipal no superaría, cogiendo como referencia la iglesia de San Vicente, no superaría la calle Los Serrano. O sea, que haceros idea lo poquito del terreno que se concedió a aquellos primitivos gasteiztarras, ¿no? ¿Qué sucede? Que poco a poco el fuero tiene una pequeña trampa, una pequeña bomba de relojería que introdujo, no sé si intencionalmente, el rey Sancho el Sabio para comerles terreno a los nobles, porque todo el terreno que había alrededor de Vitoria era terreno de los nobles, de los Mendoza, de los Guevara, de todos estos, de los Gauna, estos grandes apellidos de linajes alaveses. Bueno, pues tenía una trampa, y es que, por ejemplo, para que sus ganados, les daba un permiso, les concedía unos ciertos terrenos, pero para pastar los ganados les daba un permiso que encerraba una trampa, y es que en el fuero dice que los vitorianos, los gasteiztarras, podían llevar a pastar su ganado todo lo lejos que quisieran, siempre y cuando desde por la mañana o sea, si que los ganados saliendo de Vitoria, de dentro de las murallas de Vitoria, y a la noche estuviesen de nuevo dentro. Es decir, si de cuando salieran a la mañana al mediodía podían llegar a Elorriaga y pastar por Elorriaga, tenían derecho para hacerlo, aunque esto fuese propiedad de un noble o de terrenos de la nobleza. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de la aparición del fuero de Vitoria empieza a darse una cada vez más notable conflictividad, que el propio rey había fomentado desde incluso la concesión del fuero. Una conflictividad entre los derechos que les correspondían a los vitorianos y vitorianas de aquella época, que entraba en conflicto con los derechos
que se atribuían a sí mismos los nobles, que eran los propietarios de todos estos pueblos de alrededor, porque en aquella época tenéis que pensar que obviamente los pueblos tenían sus gentes, pero que los concejos no eran los principales defensores de los intereses de los pueblos, sino los nobles, que eran propietarios literalmente de esos lugares. A partir del año 1258 y luego en el año sobre todo 1332 se alcanza un acuerdo entre el monarca y los nobles, que lo que hacen es que muchos de los nobles ceden buena parte de los pueblos que son propiedad suya y los ceden al término municipal de Vitoria, que es cuando todos estos concejos empiezan a formar parte de Vitoria. Y de esa forma parece que pretenden solucionar esa conflictividad que existe entre Vitoria y las aldeas, que luego en realidad tú rastreas los documentos en el siglo XV, XVI, XVII y la conflictividad con Vitoria ha seguido hasta hoy día, porque realmente Vitoria, como toda ciudad occidental, no ha dejado de crecer desde la Edad Media, entonces no hace más que acaparar, y los pueblos pues se sienten como en plan, que me están quitando lo mío, ¿no? Entonces esa pelea, pues digamos que ha pervivido hasta ahora. Vale, entonces, el primer lugar donde se juntaron los hijosdalgo cuando en el siglo XVI se estableció la junta como sede de las juntas aquí, fue la propia iglesia, antes incluso de la aparición de este edificio. Y para hablar de eso, si os parece, pues ya nos movemos justo aquí, a la entrada, antes de entrar a la iglesia, y bueno, mejor, vamos a hacer al pórtico, atravesamos el primer arco, pero sin entrar a la iglesia, donde están los bancos, y nos vemos ahí. Parece que no, pero si tienes un poco el ojo hecho y tienes un poco de información, los edificios nos cuentan mucha historia. Pues si aquella pequeña ermita era capaz de tenernos retenidos ahí durante una hora, pues yo aquí nos voy a tener 3, pero podría. En cualquier caso, voy a ceñirme, mi explicación no va a ser tanto de carácter histórico-artístico, que sería igual pues, la visita que hagáis más habitualmente. Mi formación es de arqueólogo y creo que no se habla, cuando estamos en las iglesias, tanto de arqueología como se debería, en tanto en cuanto que es que la arqueología nos cuenta mucho de estos edificios, porque claro, seguramente que vosotros y vosotras nos relacionáis a los arqueólogos con esta gente que está excavando en el suelo, ¿no? Estáis muy familiarizados seguramente con las excavaciones de Arcaya, por ejemplo, con las termas, y sabéis que nuestro trabajo, sobre todo cuando nos remontamos a las épocas más antiguas, tienen que ver con lo que hay en el subsuelo. Pero en arqueología existe también una disciplina que se llama la arqueología de la arquitectura, que se aplica al estudio de los edificios, porque los edificios son susceptibles de aplicarle la misma metodología que aplicamos cuando excavamos. Cuando excavamos estratos, y los estratos y los objetos que salen en esos estratos nos dan mucha información sobre la historia, pero los edificios, en tanto en cuanto son como una especie de collage, que se van montando y se van añadiendo cosas a lo largo, y quitando cosas, se van añadiendo y quitando cosas a lo largo de los siglos, estos pequeños collages son estos estratos que, si sabes identificarlos, te cuentan también la historia del edificio, aunque desafortunadamente y muchas veces no hay documentos, la arqueología nos permite reconstruir la historia de estos edificios desde sus épocas más remotas. Por supuesto, una buena excavación, siempre dentro de una iglesia, es la mejor forma de poder remontarte a las épocas más antiguas, pero no en todos los sitios hay posibilidad de excavar, a veces no hay ni siquiera necesidad de excavar. Bien, aquí a simple vista, desde donde nos encontramos, una cosa que vais a poder ver a simple vista, si no pudieseis entrar en la iglesia, es los restos de la primitiva iglesia románica, que es lo más antiguo que tenemos aquí y que podemos ver. Y lo que más claro podéis ver son los restos de esa ventana. Vosotros, si queréis acercaros hacia aquí, desde el punto de vista de la arqueología, lo que nos importa son cosas como, ¿veis que esa ventana está tapada por esa capilla? Pues eso ya nos está diciendo algo tan básico como que esa capilla se hizo después de la época románica. Es algo muy obvio.
Pero si juntas toda esta serie de obviedades observando todo el edificio, resulta que se van encadenando hechos y estratos que nos permiten reconstruir la historia del edificio con más detalles de lo que en un principio habríamos imaginado. Un hecho estratigráfico que hoy podemos ver perfectamente, ¿veis dónde está la farola, ese contrafuerte que parece que está recortado? ¿A qué se debería ese recorte? Si no tuviésemos una fotografía, podríamos especular, podemos especular de que efectivamente hubo un edificio adosado, hay restos que nos lo indican, pero es que en este caso es mucho más fácil acudir, si tenéis la lámina, esta foto, tenéis por ahí las láminas, pásala por favor, pon esta y cuando la veas la pasas, ¿vale? Yo voy enseñando esta. ¿Qué veis? Adosado, la gente del pueblo ya sabe de qué estoy hablando porque el edificio está en cuestión. Es la escuela, es la escuela. La escuela, ¿no? Si alguien me dice lo contrario, creo que era la escuela. Que estuvo adosada hasta que decidieron quitarla, pues no sé muy bien por las razones que fueron. En este caso, afortunado, tenemos la fotografía que, bueno, pues si tenemos fotografías no necesitamos hacer demasiadas elucubraciones. Pero si no tuviésemos la fotografía, hay hechos, como os digo, esa contrafuerte que está como cortado. ¿Por qué está cortado y tiene como un recerco como de ladrillito? Pues porque aquí había un edificio adosado y alguien hizo una puerta y parte del marco de esa puerta cortó el contrafuerte, porque no les importó demasiado que el edificio antiguo se debilitase, ¿no? Pues este tipo, como digo, este tipo de detalles es importante fijarse en ellos. Fijaos además, debajo de la ventanita, que veis también una cornisita, ¿vale? Pues ya ahora venís conmigo. ¿Apreciáis aquí en este muro todavía los restos de esa cornisa que os he dicho? Aquí, ¿qué pasa con la cornisa? Que casi ha desaparecido, está a ras con el muro. ¿Por qué creéis que está a ras con el muro? Está a ras con el muro porque cuando hicieron el edificio de la escuela, pues desgastaron los muros por dentro para evitar que nada sobresaliese del muro y les estorbase. Pero si tú te fijas en detalle, esa cornisa todavía está aquí. Otra cosa interesante es que la cornisa está tapada por ese contrafuerte. O sea, es decir, el contrafuerte lo hicieron después de la cornisa. La iglesia original no tenía esos contrafuertes. La iglesia original tenía una cornisa que lo rodeaba todo y no tenía esos contrafuertes. Otros detalles. ¿Veis? Si os lo digo, si os lo digo yo creo que lo veis, en medio es como si hubiesen abierto un agujero, bastante así como estirado, alargado, de arriba abajo, y que lo taparon con piedra como pudieron. ¿Qué creéis que había en ese lugar? Una ventana. Ese es el lugar donde estaba una primitiva ventana románica que tenía que ser gemela o muy parecida a aquella que hemos visto en el otro lado. Aquí, seguramente en el siglo XVIII, claro, en la primitiva Edad Media, en la época del románico, los retablos de las iglesias eran retablos muy pequeñitos, que apenas ocupaban espacio en el frontal de la iglesia, de tal forma que el sol entraba perfectamente por la ventana frontal. Cuando ya a partir del siglo XVI y del siglo XVII los retablos empezaron a tener una monumentalidad tal que ya todos tapaban directamente esas ventanas, al ser innecesarias esas ventanas, en algunos pueblos, que seguros que conocéis mucho, algunos pueblos optaron por dejar la ventana aunque estuviese tapada, pero se veía desde fuera, y en otros casos, como en este, decidieron que, ¡hala!, ventana fuera, ¿vale? Quizá incluso puede que la ventana la quitasen cuando pusieron la escuela. Esa es otra opción. Pero el caso es que tenemos el lugar donde estaba la ventana, lo vemos. Y ya os pido hilar un poco más fino, os estoy pidiendo hacer de arqueólogos y arqueólogas de la arquitectura. Ahora tenéis que fijaros un poco más, esto yo entiendo que es un poco más difícil, ¿veis los resaltes últimos de los contrafuertes? A esa altura podéis ver que hay ciertas piedras que están como inclinadas, como haciendo el arranque de un tejadito. Pues ese es donde estaba el primitivo tejado
de la primitiva iglesia. De la primitiva iglesia. Esa es la altura máxima que tenía la primitiva iglesia románica, ¿eh? Ahora no lo vamos a hacer, pero si lo hiciésemos y cruzásemos la calle y diésemos la vuelta por allí, veríamos que todavía en la iglesia se conservan restos incluso de unos canecillos y de otros elementos que nos informan perfectamente de cuál es la altura del primitivo templo. De las láminas que os he puesto, aquí os he hecho tenéis una reconstrucción de esta misma iglesia, aquí. Esta, por si alguien quiere, tengo un canal de YouTube que se llama Historias de Vitoria y de Álava, donde hice un vídeo sobre esta iglesia de Lorriaga y hice esta reconstrucción, ¿vale? Entonces, esta es un poco el aspecto que tendría que tener la iglesia románica. Fijaos, la espadaña me la he inventado, pero me la he inventado porque sé con cierto criterio. El criterio es que sé que el campanario que tenemos actualmente no es el original de la iglesia. Luego ahora nos vamos a verlo allí y os lo voy a explicar. Seguramente esta iglesia tuvo una espadaña o de este estilo, o en muchos pueblos alaveses, sobre todo en Cuartango, se conserva la típica espadaña que está pegado a la iglesia, pero a la altura de la iglesia, o sea, nunca como más alto, sino simplemente pegado a la iglesia. Pues así eran la mayor parte de los campanarios. Cuando hice esta ilustración, todavía no había tenido tiempo de ver el interior de la iglesia y ver el precioso pórtico románico, que es el que vamos a ver ahora. Así que la puerta esta que puse aquí me la inventé un poco, me la jugué, pensando que habría algo parecido, y efectivamente resulta que cuando Jesús estuvimos con él hace como 2 o 3 semanas viendo la iglesia, pues resulta que efectivamente el pórtico todavía se conserva. Vale, ¿tenéis alguna preguntita? Si no, vamos para adentro. ¿Sí? Venga, pues vamos para adentro. El ojo arqueológico tenemos que verlo. Actualmente aquí dentro está la sacristía, que está completamente cerrada y a la cual solo se puede entrar desde la nave principal. ¿Pero qué nos está diciendo este arco? Que aquí había una puerta, vamos, no una puerta, sino que esto era la entrada del pórtico, poco menos. Y que entonces, donde hoy está la sacristía, originalmente había un pórtico abierto, ¿eh? Esa es la idea. Está ese arco y aquí podemos ver los restos de otro. ¿Lo veis aquí? Este más pequeñito. Muy bien. Vamos ahora aquí. Bueno, este lugar también me parece una joya arqueológica, porque esto que estamos haciendo ahora es probablemente una reconstrucción viviente de lo que era una reunión de la Junta de los Hijosdalgo de Lorriaga, o una junta también de, bueno, los miembros del concejo de Lorriaga o de Lorriaga y Arcaute, dependiendo las épocas. Porque en esta iglesia no solo celebraban juntas los Hijosdalgo, sino que antes que ellos todavía los que venían celebrando juntas eran, bueno, pues los miembros de cada concejo. Que sepáis, si no lo sabéis, que seguro que lo sabéis de sobra, antes lo hemos comentado, lo ha comentado Elena, luego lo ha comentado Blanca, es que las iglesias son, desde la Edad Media, los lugares fundamentales donde se reúne la gente para tomar decisiones, no solo para venir a misa o hacer todo lo que tenga que ver con digamos, con el ámbito o el aspecto religioso. La particularidad de este pórtico cerrado, para empezar tenemos que imaginar que hasta que se construyó la sacristía a principios del siglo XVIII, el pórtico, ahora solo vemos la mitad del pórtico, el pórtico tendría que ir hasta allá, era mucho más grande. La idea es que pudiese caber mucha gente, ¿eh? Por eso seguramente este fue, y tiene pinta de que este pórtico fue acondicionado, especialmente acondicionado, para poder recibir mucha gente, más gente que el de otros pueblos, precisamente por esas reuniones de la Junta. Esta casa de juntas, vamos a llamarle casa de juntas, la primitiva casa de juntas, esta sería la primitiva casa de juntas, era un edificio que tenía 2 pisos. ¿Veis estas escaleras que suben? Ahora no suben a la nada, suben a la nada prácticamente porque ya si subimos lo único que tenemos ahí es la bajocubierta, no vemos nada más, ¿vale? Pero obviamente, fijaos,
no son unas escaleras, son unas escaleras de un calibre bastante importante. Este forjado no es de un simple techo, es de un buen suelo, más bien, es de un buen suelo pensado para resistir mucha gente. Entonces, ¿qué sucede? Pues que dependiendo las épocas del año, las circunstancias, incluso dependiendo pues, si fue el siglo XVI o el siglo XVII, y quizá en un primer momento las juntas se realizaban aquí donde estáis, y hubo un momento en que decidieron habilitar un lugar todavía más cómodo, más acogedor, que era el lugar de arriba. Hoy día, si miráis desde fuera, veis que fuera tenemos justo el tejado. Pero yo os invito, los que tengáis por ahí la lámina, de nuevo, donde se ve la foto antigua, y podéis ver perfectamente cómo aunque está solo en un lateral, se puede ver perfectamente cómo el edificio tiene todavía la segunda planta. Se puede ver todavía cómo el edificio, en estos años 30, tiene todavía la segunda planta, que cuando se hizo la última restauración, pues ya esa segunda planta se perdió. Luego, este lugar tiene esa importancia, digamos, para la Junta de Hijosdalgo y su historia, como que es el lugar donde se reunía. Otro pueblo que tiene un pórtico acondicionado de una forma muy semejante y que yo creo que tendrá bastante relación con este, es en Lasarte, la iglesia de Lasarte, que ahora mismo no sé qué es San qué, no sé exactamente, pero Lasarte tiene un pórtico muy parecido a este, y es que se da la circunstancia que en Lasarte tenían sus juntas, no los hijosdalgo, sino los labradores. Porque claro, hablamos de la junta de los hijosdalgo, pero tenía su contrapeso, que era la junta de los labradores, que en lugar de juntarse en Elorriaga, se juntaban en otro lugar, que era Lasarte, que tenía también, como digo, un pórtico pensado. Aquellos labradores lo que hacían era juntarse también para defender sus intereses frente a Vitoria y frente a los hijosdalgo. Y los hijosdalgo tenían el suyo para defender sus intereses frente a los labradores y frente a la ciudad de Vitoria. Así que esto era como un juego de A3, vamos a decir, ¿vale? Por último, y esto con mucho cuidado, porque esto sí que tal, en las láminas podéis ver esta que, bueno, como no había mucha luz, hice esta foto, esta, una foto de, no sé si veis una ventana que está tapada, una ventana gótica tapada, ¿vale? Los que tengáis curiosidad, y por favor, con escrupuloso cuidado, esa ventanita está encima de ese muro. Entonces, si subís las escaleras y abrís la puerta y subís máximo 5 escalones, porque este suelo no sabemos cómo está de resistente, no se puede subir, bajo ningún concepto subir, pero 5 escalones, si subís 5 escalones y asomáis a la pared, el que tenga interés en ver la ventana en vivo y en directo, puede verla en vivo y en directo. El interés de esta ventana es que, lo veis perfectamente en las fotos, es una ventana gótica, preciosa, que se conserva íntegra, con su inscripción, con el Jesucristo y tal. Ahí arriba hay 2 ventanas trilobuladas, que por su ubicación, con respecto al interior de la iglesia, ahora mismo esa ventana se corresponde al interior de la iglesia con el vacío. Pero claro, una ventana que va directamente al vacío no tiene mucho sentido. Una ventana de estas características, que no es un óculo o un ventanal típico de una iglesia. La existencia de esa ventana nos está indicando que esa ventana daba al antiguo coro de la iglesia, y que el antiguo coro de la iglesia estaba más hacia el interior de la iglesia, no donde se encuentra actualmente. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna preguntita? Pues venga, pasamos adentro. Tenía la pared por aquí, cerraba. La torre, la parte baja de la torre, la parte alta de la torre es del siglo XIX, la parte baja de la torre también es medieval, pero no es románica, es ligeramente posterior. Y se ve que esa torre la hicieron antes de abrir este hueco para comunicar el interior de la torre con el interior de la iglesia. Ahí, como os digo, habría un muro, que sería el muro que estaba desde la primitiva iglesia románica. Ese sería el límite de la iglesia románica. ¿Qué sucede? Prácticamente esto es, si no son matemáticas casi, cuando un pueblo tiene gente y
y es próspero, y sobre todo tiene la suerte de que una institución importante como la Juntas de Hidalgo lo establece como su lugar, como su sede, pues digamos que el edificio es raro que se quede en su estatus o en su forma más antigua. Cuando podemos, paseando por la geografía alavesa, tener la oportunidad de admirar estas preciosas iglesias románicas, como por ejemplo San Juan en Marquínez, o yo que sé, o San Vicentejo, en realidad, aunque esas iglesias nos parecen tan preciosas, nos hablan de una cosa que sucedió y que esos pueblos al final de la Edad Media fueron abandonados. Porque ¿qué sucede? Y que esos edificios han quedado fosilizados o congelados en su fase románica, porque al haber desaparecido la gente que vivía alrededor y que iba a misa allí o que se enterraba allí y que tenía interés en que esa iglesia siguiese viva, pues como ya no había gente, esa iglesia se quedó como ermita. A lo sumo se hacían romerías 1 o 2 veces al año, pero digamos ya no era un pueblo vivo. Sin embargo, un lugar que sigue siendo un pueblo vivo, como es Elorriaga hasta la actualidad, pues esos edificios es extraño que se quede en su forma más antigua, románica, porque la gente en cada época quiere que su iglesia esté a la última. Y entonces, ¿qué es lo que primero hicieron en este pueblo después de tener la iglesia románica? ¿Qué es lo primero que hicieron? No sabemos si esa iglesia románica en un principio tuvo una bóveda de cañón hecha de piedra o simplemente tuvo una techumbre de madera, que es bastante posible. No tenemos rastros a priori que nos indiquen eso. Pero lo que sí que sabemos es que estas bóvedas no son de la época románica y que son posteriores. Si vais fuera, os daréis cuenta de que todos los contrafuertes que tiene la iglesia fueron construidos en época posrománica, después del románico, es decir, pues serían construidos como ya más bien al siglo XV, al XVI, y su finalidad era sostener estas nuevas bóvedas. La ausencia de contrafuertes en el anterior templo da la impresión de que probablemente no tenía bóveda de cañón. La bóveda de cañón necesita unos muros o muy gruesos o unos contrafuertes para evitar que los empujes hagan que la bóveda se caiga si es de piedra. Si es de madera, como es probable que fuese de madera, ¿vale? Pues no hay tanto problema. El caso es que cuando construyen estas bóvedas, claro, tienen que poner unos contrafuertes que estén a la altura o sean capaces de contrarrestar las fuerzas de empuje que supone la colocación de estas bóvedas. Sospecho por la época que, ya os digo, no se han hecho estudios específicos, pero esta bóveda apunta a ser de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Yo creo que esta bóveda seguramente se hizo en el momento en que se decidió establecer aquí, en Elorriaga, la Casa de Juntas, y que posiblemente la construcción de estas bóvedas tengan que ver con, pues eso, el establecimiento de la Casa de Juntas y el interés de los nobles de, valga la redundancia, ennoblecer todo este espacio. Porque claro, toda junta, antes de realizarse, digamos como acto, se hace después de una misa. La misa es el acto principal. Después viene ya el discutir, el hablar, el tratar en la puerta, pero primero es la misa. Así que el templo forma conceptualmente parte de la propia hecho de la junta y no podemos separarlo. Entonces, claro, los nobles cuando venían aquí a juntarse estaban pensando en que tenían que tener un templo acorde con su estatus. No podían tener un templo románico que estuviese medio cayéndose, ¿no? Pues seguramente estas bóvedas son de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y aparte tienen esta particularidad que no es tan común que se hayan conservado tan bien como las podemos ver las claves de bóveda. Que las claves de bóveda podemos distinguir perfectamente, pues todos los santos que están representados, empezando por el propio titular, que está ahí, San Pedro, que le veis con las llaves, lo veis perfectamente, o San Miguel, que está ahí con la lanza y el dragón, o San Pablo con la espada, etcétera, etcétera. No me voy a detener en ir mencionando cada uno de ellos, pero
en sí mismo tiene también mucho interés, pero ya digo que no me voy a parar demasiado, pues podríamos estar aquí mucho tiempo en cada uno de esos detalles. Aprovechemos incluso esos desconchones que hay allí en las bóvedas de allí, porque aquellas nos cuentan cosas. Esos dos desconchones, claro, una de las paradojas que tiene la arqueología es que cuanto peor conservado esté un edificio, mientras que no se lo hayan cargado, más información te da. O sea, para nosotros, cuanto más viejo y peor conservado, más cosas vemos. Entonces, pues esos desconchones que alguien podrá decir, horror, o igual el párroco está diciendo, me están echando aquí la... No, para mí eso es una oportunidad. Desde aquí no lo vais a ver, pero el otro día que estuve haciendo fotos y he podido hacer las correspondientes ampliaciones, no sé si veis, parece que el desconchón, parece que lo que se ve ahí es como gris, es como una grisalla, efectivamente, pero lo que imita es un despiece de sillería. Alguien pintó, o sea, la pintura original, no sé si la original, pero una de las anteriores a este enfoscado que tiene en color blanco, era una pinceladura, que se le llamaban, que tenía, lo que presentaba era una especie de imitación de sillería, de piedra de sillería, que era como que, bueno, estas bóvedas, normalmente para que pesen lo menos posible, no se hacen con el mismo tipo de piedra con el que se hacen los muros, sino que se trae piedra toba. Ya sabéis que la piedra toba es una piedra como muy porosa y que precisamente por su porosidad lo que permite es que tiene mucho volumen, tiene mucha resistencia, pero tiene poco peso. Y además es muy fácil de trabajar porque se puede hasta serrar, se puede utilizar el serrucho para conseguir las piezas. Habitualmente lo que se utiliza es ese tipo de piedra para hacer las bóvedas. Y luego se le da un acabado, claro, esa piedra deja un acabado a la vista como muy tosco. Entonces lo que haces es hacer un enfoscado que imita piedra de sillería, aunque luego no exista esa sillería. Y esa misma pintura, así como gris y con ese despiece de sillería, seguramente es la que tendríamos o veríamos si pudiésemos, suponiendo que quisiésemos, levantásemos la pintura actual, que lo primero que nos aparecería sería esa pintura. Bueno, todo esto que os estoy contando, bueno, yo me he hecho las lecturas correspondientes en el catálogo monumental, en las diversas investigaciones que han correspondido, pero todo esto es un poco más fruto del ojo que tengo ya de haber visto pues, muchas iglesias por todo Álava a lo largo de mis investigaciones. Así que también es verdad que todo lo que estoy diciendo, igual luego viene aquí la universidad o una institución súper importante a hacer una investigación y alguien dice, pues esto que dice Ismael se lo está inventando. No me lo estoy inventando, pero efectivamente para poder confirmar todo esto que estoy diciendo, pues habría que hacer un estudio como Dios manda, ¿no? Pero bueno, mira, después de estar ahí casi 20-25 años trabajando en la Catedral de Santa María, uno acaba familiarizándose mucho con cómo funcionan estas iglesias. En un momento determinado, ya damos el salto de ese principios del siglo XVI, que es cuando seguramente se establece aquí la Junta y deciden ennoblecer el templo mediante la construcción de esas bóvedas y los contrafuertes fuera, llega otro segundo momento importante en la Iglesia que se ve a simple vista que tiene que ver con los finales del siglo XVII, el 1600 y mucho, y el 1700 y poco, y principios del siglo XVIII. Porque en aquella época es cuando trasladan el coro y construyen ese arco que vemos de piedra y abren el muro que da a la torre. Ese es el momento en que se une lo que es el interior de la torre con la nave de la iglesia. En este caso incluso se conservan documentos contables, cuentas, que nos dicen, por ejemplo, que uno de los albañiles que intervino en aquellas obras fue Domingo de Olaguíbel, que os sonará por el apellido, Olaguíbel, que es el nombre de la calle, y que este era el padre del famoso arquitecto Olaguíbel, que él fue famoso arquitecto, pero su padre fue un albañil. Un albañil que hizo muchas cosas, pero un simple albañil. Olaguíbel tuvo unos orígenes, vamos a decir en este sentido, modestos. Bueno, pues este señor fue el que participó en las obras de apertura de eso. Claro, se ve que en ese momento, ese momento es el mismo momento en que construyen la casa de juntas. Blanca, has comentado antes, no te he corregido porque no me las veo de corregírtelo, tampoco estoy seguro, pero yo también estaba convencido
de que esa casa de juntas se construye en el siglo XVI. Pero simplemente la visualización de la puerta, el tipo de marco de la puerta y el tipo de marco de las ventanas, y por lo que hemos estudiado en un montón de casas de Vitoria, la Plaza Nueva de Vitoria, etcétera, etcétera, es bastante claro que esa casa se tuvo que hacer a principios del siglo XVIII. No es del XVI, tiene que ser incluso el escudo. Claro, el escudo tiene el símbolo de Castilla, el collar del toisón, que como que te remite a la idea de Carlos V, de Felipe II, pero tiene toda la pinta de ser un edificio posterior, las ventanas los indican. Entonces, yo creo que estamos hablando de esa cronología de finales del siglo XVII y XVIII. Por alguna razón, en ese momento, y yo creo que tiene que ver con eso que ha comentado Elena, de que se prohíbe a partir de ese momento Fernando VII el hacer las juntas en la iglesia, que se construye esa casa de juntas y se remodela todo este espacio, se acondiciona todo este espacio, se construye el nuevo coro, se lleva al fondo y incluso es cuando se construye la segunda planta del edificio que está fuera. Ese es el momento en que tapan el ventanito, seguramente el ventanito ese que os he dicho antes, y esa sería la segunda gran fase de, vamos a decir, de restauración de este edificio. Es la fase en que le hacen todos estos, no me sale la palabra, me sale pilares, pero no serían las pilares, bueno, vamos a llamarle pilares, y toda esta cornisa de tipo, vamos a decir, neoclásico, que no sería la gótica o la original cuando colocaron las bóvedas. Cuando colocaron esas bóvedas en las paredes de la iglesia tenían que corresponderse con pequeñas columnitas que bajarían hasta el suelo, como se ven en tantas otras iglesias. Pero claro, en el siglo XVIII, que estamos entrando en la época de la Ilustración, empieza a nacer el gusto, bueno, no es que empiece a nacer, es que se reaviva ese gusto por el clasicismo, por el clasicismo de la antigua Roma, de la antigua Grecia. Y entonces, en muchas iglesias alavesas, incluso yo he visto fotos antiguas del interior de la iglesia de San Vicente de Vitoria, que tiene estas mismas cornisas con estas mismas columnitas, que hoy día ya no las ves, porque las quitaron en los años 60, pero que originalmente las tenía también. Bueno, pues todas estas yo creo que son fruto de esa obra de principios del siglo XVIII. Y tiene que ver con este retablo, que es algo posterior, con estos retablos, con la apertura de estas dos capillas. La iglesia gótica ni románica no tuvo estas aberturas. No tuvo estas aberturas. Y por supuesto es el mismo momento en el que hacen la sacristía. Entonces, con esto ya termino. Quería comentaros estos tres grandes momentos, que es un poco la idea que tenéis que quedar de un poco de esta visita. Tenemos la iglesia románica, que es lo más antiguo que tenemos en pie aquí, pero que si, como bien comentaba Elena, el primer documento sobre la existencia de Lorriaga es el siglo IX, ¿qué pasa con aquel pueblo del siglo IX? Tenía una iglesia. A ver, esto en el mundo de la arqueología y de los arqueólogos hay mucho debate de si en aquella época todos los pueblos tenían iglesia. No está nada claro que todos los pueblos tuviesen iglesia. Pero desde luego para tiempos de la Reja, que ya estamos en el siglo XI, sí que tuvo que tener una iglesia. Y esa iglesia, aún así, quedan 2 siglos para el románico. Por lo tanto, todavía más antiguo, la iglesia románica, cuyos restos todavía podemos ver por aquí fuera, aquí tuvo que haber una iglesia más antigua. En algún sitio tiene que estar, probablemente debajo de nuestros pies, Esa sería la primitiva, pero la que vemos es la románica, ese es el momento. De ahí tendríamos que dar el salto hasta principios del siglo XVI, en que hacen estas bóvedas y lo renuevan todo, y es cuando se establece este lugar como lugar de juntas para los hijos de Algo, y el tercer gran momento sería principios del siglo XVIII. Y en el caso de esta iglesia se ve claramente que los momentos en que la iglesia crece coinciden con algún hecho que tiene que ver con la Junta de Hidalgos. Esto es importante,
con esto pensaba terminar, pero ahora se me ha venido a la cabeza un detallito que no quiero dejar de comentar, porque es que Blanca me pasó hace ya un par de años digitalizados las ordenanzas de la Junta de Arriaga y de Lorriaga y de Arcaute, que vienen mencionados, de Arriaga y de Arcaute, que por el encabezamiento al principio pensaba que si eran de las propias juntas de los Hijosdalgo, pero no. Ahí se mencionan a los Hijosdalgos y se mencionan también a los labradores, o sea, es decir, de todos. Bueno, son unas ordenanzas muy largas, muy interesantes, que sobre todo estipulan cuestiones que tienen que ver con el día a día de los campesinos, con dónde pueden pastar el ganado y dónde no puede pastar, las multas que se puede poner al que se propase, etcétera, etcétera. También legislan mucho sobre el tema de los cultivos, la recogida, etcétera, etcétera. Pero yo me he quedado con un detallito, yo estaba buscando, me los he leído todos, las ordenanzas, buscaba sobre todo algún detalle que fuera relativo a la Iglesia, para contaros hoy. Y hay una cosa que he encontrado que sí que me ha llamado la atención, y que sé, porque en otras iglesias alavesas sucede, que tiene que ver a cómo se sentaba la gente cuando iba a misa. Había unas reglas que había que respetar, según ponen las ordenanzas, no os creéis que lo entiendo exactamente bien, porque hay cosas que están un poco mezcladas, pero sí que se da a entender lo siguiente. En un primer lugar, se da a entender que no todo el mundo tenía donde sentarse, que asientos había más bien pocos, y que los pocos asientos había que rifárselos, básicamente. Y quiero decir que había más gente que asientos, mucha más gente que asientos. Los asientos, por supuesto, estarían hacia la zona frontal y además estarían en alto, porque se dice en el documento arriba, arriba con respecto a un abajo. Entonces yo creo que seguramente esta iglesia se ve, esta zona alta seguramente llegaba bastante más aquí y era suficientemente capaz para que estuviesen los primeros bancos de madera. Bueno, en esos bancos solo se podían sentar, no sé si las parejas o los hombres, porque se dice vecinos, masculino, cuando no se especifica vecinos y vecinas, ahí tenemos un problema, porque no sé si son solo ellos, podrían ser solo ellos por lo siguiente que os digo. Y tenían que ser los que por antigüedad tuvieran un matrimonio de más años, es decir, incluso si eran viudos. El que se hubiese casado antes, los que estuviesen casados de más tiempo, eran los que tenían permiso para sentarse en las primeras filas, salvo que a aquella misa en cuestión estuviese viniendo algún procurador o miembro de la Junta de Hijosdalgo, en cuyo caso esa persona tenía derecho a ocupar esos bancos que estaban en precedencia. Y como os digo, no me queda muy claro si en estos asientos, como solo dice vecinos, solo se pueden sentar los vecinos. A priori, si solo dijesen esto, yo diría, pues son el vecino y su mujer. Por si habla de matrimonio, es lo lógico. Pero es que renglón abajo dice una cosa muy interesante, que dice que las mujeres tienen que estar sobre sus tumbas. No sobre sus tumbas de ellas, sino sobre las tumbas de su familia. Y también en un orden de precedencia por antigüedad y por edad. Las más ancianas eran las que tenían precedencia. Se da a entender que hasta un cierto momento lo primero son los bancos, las tumbas, no es que hubiese tumbas en toda la iglesia, sino que había una zona de tumbas que podía ser, imaginemos, de aquí y aquí. Entonces digamos que sería un segundo puesto a nivel de precedencia, y ahí es donde tenían que estar las mujeres. Entonces mi primera lectura de este documento es: los hombres varones, están en los primeros bancos, las mujeres están inmediatamente detrás de ellos, sus mujeres están detrás de ellos sobre las tumbas de su familia, y ya al fondo el resto, la gente más joven, la gente no casada, etcétera, etcétera. Ese sería el establecimiento. Por una conferencia, por lo que he leído en un artículo que va a hablar de ello en una de estas conferencias que vamos a dar en el ciclo, va a hablar en Legutio Ramón Díaz de Durana. Ramón Díaz de Durana ha sacado documentos de muchos pueblos de la zona de Cigoitia, de Zuya, en las que en cada pueblo, en la Edad Media y en el siglo XVI, la forma de establecerse el orden de asistencia a la iglesia cambia. No es que en todos los pueblos la costumbre era la misma, para nada.
esta que os he comentado era la correspondiente a Elorriaga, a San Pedro de Elorriaga, y en otras iglesias había otros usos y costumbres. Nada, os quería comentar esa curiosidad y que sepáis que, hablando de bancos y de grandes asientos, probablemente uno de esos asientos precedentes podía ser ese que tenéis ahí, que los que habéis estado cuscuseando por aquí y por allá, seguramente os habéis fijado en ese banco. Os invito a que luego, cuando terminemos, ahora mismo, os acerquéis, porque tiene una inscripción arriba que nos dice quién era, ahora mismo no me acuerdo su nombre, era un Elorriaga, de la familia de los Elorriaga, que en el año 1597 hizo esa inscripción y hizo construir ese asiento con un arca debajo, que probablemente ese asiento era pues uno de estos que había, de los que había aquí en lugar de precedencia. Ese mueble creo que es uno de los objetos así, conjuntamente con el archivo, y por no desmerecer al resto de la iglesia, ¿verdad? Porque tiene, por ejemplo, una sacristía que ya habéis visto, impresionante, sobre todo con el lavabo es también, si no lo habéis visto, tenéis que echarle un vistazo, pues ese banco, yo creo, banco de finales del siglo XVI, creo que es una de las joyas desde el punto de vista artístico y arqueológico del lugar. Y bueno, ya digo que podríamos estar hablando mucho más rato, pero yo creo que ya hemos estado bastante. ¿De acuerdo? Nada, pues muchas gracias por participar. Elena, ¿quieres algunas palabras como colofón del ciclo? Ahora viene otra hora, otra vez. No vais a tomar el vermú. No. Se me ha olvidado antes comentaros que hay en un momento en que se decide arriba también meter dinero de la recaudación de los pueblos, ¿no? Porque venía bien para recaudar. Nada, cuando has hablado de arca, que arca puede ser dos cosas en un pueblo, ¿no? Pues el arca donde están los dineros o el arca del agua, como en Vitoria, el barrio del Arca, que es de agua, no es de dinero. Nada, bueno, nada más. pues gracias a todos.